El cruce monohíbrido, parte 1. La ley de la dominancia completa. En esta lección analizaremos los resultados experimentales y la interpretación del cruce monohíbrido a la luz de la ley de la dominancia completa. Recuerde que lo que define a un cruce monohíbrido no es un cuadro de Punnett, sino el hecho de que en él se analiza un solo carácter y dos rasgos. La descripción de los resultados no es realmente algo complicado. Recuerde que en el experimento se cruzan individuos de rasgos diferentes y puros, y se analizan dos generaciones descendientes. En la generación filial 1, la de los hijos, uno de los dos rasgos implicados desaparecía por completo, sin que se dieran mezclas, mientras que el otro se imponía, como si fueran individuos de linaje puro. En la generación filial 2, que se obtenía al autofertilizar un individuo de linaje híbrido F1, el rasgo desaparecido volvía a reaparecer, pero en una proporción más baja. Examinemos con detalle el primer resultado, que parece bobo, pero no lo es, pues define la primera ley de la genética conocida como la ley de la dominancia completa, que establece que en un cruce de parentales puros para un carácter solo uno de los dos aparecerá en la F1. De este modo, los híbridos F1 expresarán solo uno de los fenotipos de los parentales, sin mezclas. Expresado matemáticamente, la ley de la dominancia completa plantea la existencia de dos tipos de rasgos. El primero es el rasgo dominante, que es aquel que se impone en la generación F1, y que Mendel originalmente simbolizó con una letra mayúscula. El rasgo recesivo, que es aquel que desaparece en la F1 y que Mendel simbolizó originalmente con una sola letra minúscula. Usar una sola letra a la postre resultó ser insuficiente para poder explicar los experimentos, por lo que la ley de la dominancia completa tomará la siguiente estructura en su forma moderna. En primera instancia tenemos dos universos. El universo fenotípico de las formas, que representa la forma visible o los rasgos en el experimento de cada uno de los caracteres. Como mencionamos anteriormente, tendremos dos tipos de rasgos o fenotipos. Uno que es el dominante, por poner un ejemplo, semilla amarilla. Y el otro que es el recesivo, que poner un ejemplo sería la semilla verde. Para simbolizar algebraicamente estos términos emplearemos la letra D mayúscula para el rasgo dominante y la R minúscula para el rasgo recesivo. Para explicar estas manifestaciones, los mendelianos postularon la existencia de un segundo universo, el genotipo, que es la forma generadora. Inicialmente, los mendelianos no estaban seguros de que el genotipo existiera realmente como materia al interior de las células, o si simplemente era una idea platónica, o una fumada mental. En la actualidad sabemos que este universo genotípico se encuentra al interior de la célula. En nuestras células, así como en la de las plantas, se ubica al interior del núcleo celular en forma de ADN y tiene una ubicación real. Pero esta ubicación real era desconocido para los mendelianos y muchos de ellos dudaban de su existencia real. Por el momento, manipularemos el genotipo como una entidad algebraica, en la cual cada uno de los símbolos que lo representa se nombrará como un término algebraico, es decir, como un factor, porque se van a factorizar, es decir, a multiplicar. En este caso tendremos tres tipos de genotipos invisibles, con nombres diferentes. El genotipo homocigoto dominante, o puro dominante, que se simboliza con dos factores dominantes o mayúsculas. Físicamente, el homocigoto dominante genera al fenotipo dominante. El segundo tipo de genotipo está compuesto por un factor dominante y un factor recesivo y se denomina heterocigoto. Nuevamente, el heterocigoto físicamente va a manifestar el fenotipo dominante sin mezclas o desviaciones, por lo que a nivel del fenotipo no es posible diferenciar cuando es homocigoto dominante o cuando es heterocigoto o híbrido o impuro. A menos, claro, que utilice técnicas modernas, pero esas técnicas no estaban a la mano para los primeros mendelianos. El último genotipo es el genotipo homocigoto recesivo, simbolizado por dos factores recesivos.
Este va a ser el único genotipo que genera el fenotipo o rasgo recesivo. El chiste de la ley de la dominancia completa radica en el hecho de que el heterocigoto genera la forma fenotipo o rasgo dominante completo, sin disminución, alteración o mezclas, y por ende indistinguible del homocigoto dominante. En la tabla, en este caso, para la generación que va desde F1 hasta F2, tenemos una situación diferente. Si en la primera generación todos resultaban ser dominantes, en la segunda generación vamos a tener la reaparición del fenotipo recesivo, pero en menor proporción. En la tabla vamos a tener en cada una de las filas los 7 caracteres mendelianos, cada uno con sus respectivos conteos para su rasgo dominante, que era el que se imponía en la generación anterior, y para el rasgo recesivo, que era el que aparentaba desaparecer en la generación anterior, pero reaparece mágicamente en esta generación, aun cuando la flor elegida para generar esta segunda filial se realizaba por medio de una autofecundación. Adicionalmente, la suma de los conteos de dominante y recesivo genera el número total de conteos experimental para cada carácter. Valor importante porque lo necesitamos para poder determinar las probabilidades. Evidentemente, luego tenemos la columna de probabilidad experimental para el rasgo dominante, que sale de dividir el conteo dominante entre el conteo total. Observe que la probabilidad experimental es alrededor del 0,75 con leves desviaciones a 0,76 y a 0,74. Incluso cuando sacamos el promedio, el valor sigue siendo consistente, 0,75. También vamos a tener la probabilidad del recesivo, que saldrá de dividir el conteo recesivo entre el conteo total experimental. Al igual que en el anterior, el valor, a pesar de que los valores de conteo son diferentes, arroja una probabilidad constante de alrededor del 0,25 con leves variaciones a 0,26 y a 0,24. Por lo tanto, el promedio de probabilidades experimentales es del 0,75 para el dominante y del 0,25 para el recesivo en la generación de las semillas nietas o F2. Al expresar las probabilidades como frecuencias, vamos a obtener lo siguiente. El dominante tiene 3 a favor y 1 en contra de aparecer en la filial 2, mientras que el recesivo tiene 1 a favor y 3 en contra de aparecer en la filial 2, y eso contrasta con la generación anterior, pues el dominante tiene una probabilidad del 100%, una probabilidad total de aparecer, mientras que el recesivo aparentaba desaparecer. Estos resultados implican que en la generación F1 la probabilidad del fenotipo dominante es de 1 o 100%, lo que es igual a decir que todos expresarán el fenotipo dominante, mientras que en la generación F2 la probabilidad del dominante desciende a 3 de cada 4, que equivale a frecuencia 0,75 o 75%, mientras que el rasgo recesivo reaparece con una proporción de 1 de cada 4, frecuencia 0,25 o 25%. Visto de manera esquemática, el proceso es el siguiente. Tenemos la generación parental en la cual se cruzan dos individuos de linaje puro, uno dominante, otro recesivo. En la generación F1, todos los individuos aparentan ser dominantes. Algunos de esos individuos se autofertilizan para asegurar que se está reproduciendo el mismo material genético. Pero en la generación F2 de este autocruce, 3 de cada 4 van a ser dominantes y solo 1 de cada 4 van a ser recesivos. Esto es el resumen de los resultados para el cruce monohíbrido mendeliano. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos la ley de la segregación independiente y las técnicas teóricas como el cuadro de Punnett empleadas para explicar y modelar los resultados que acabamos de ver. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.